Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos. Damos toda la gloria, toda la honra y nuestro agradecimiento a nuestro Dios Padre Todopoderoso por permitirnos el privilegio de estar una vez más reunidos en su nombre. ¿Para qué? Para que Él a través de su palabra nos guíe, nos oriente, nos dé directrices, sobre todo para que en este tiempo tan difícil que afecta a la humanidad podamos estar todos juntos. Así que bienvenidos todos. Gracias por cada una de las personas que ya comienzan a conectarse. Gracias por los que se han de conectar durante lo largo y ancho de este tema, de este mensaje que vamos a tratar el día de hoy. También muchísimas gracias por aquellos que por alguna razón, pues sabemos que las dificultades que hay con el internet, hay zonas donde el wifi no entra con facilidad, pero en fin, para todos, mil bendiciones, que el favor de Dios esté con ustedes. Gracias por estar allí. Recuerden estos videos cuando se tratan de Facebook, quedan grabados allí, puede verlos o buscarlos luego en nuestro canal de YouTube, atentamente José María o Elohim Internacional. Allí puede ver todos los videos que hasta ahora se han grabado. No están todos desde un principio, pero una gran mayoría. Recuerden que los días miércoles estamos con la plataforma de Instagram a partir de las 7:30 de la noche, hora Venezuela, y los domingos por Facebook a las 11:30, 11:30, hora Venezuela. En fin, por estas dos plataformas estamos trabajando y suben a YouTube. Como todos sabemos, pues la excelencia consiste en hacer lo mejor con lo que tenemos. La excelencia consiste en hacer lo mejor con lo que tenemos. Así que con lo que tenemos en nuestras manos, hoy vamos a hacer algo excelente. Bien, ya comienza la gente a conectarse. Muchísimas gracias a todos los que ya están conectados. Voy a comenzar a hablarles. Vamos a darle un nombre a este tema. Lo vamos a llamar recomendaciones ante la confusión. Repito, recomendaciones ante la confusión. Unas recomendaciones. ¿Por qué nace este tema de las recomendaciones? Porque he estado conversando con personas durante la semana. Converso muchas veces por teléfono, algunos personalmente, que podemos de alguna manera encontrarnos. Y siempre oigo en sus comentarios una cierta confusión, porque por supuesto estamos viviendo tiempos de confusión, tiempos de angustia, pero siento en sus conversaciones que hay un poco de confusión y hago lo posible por orientarlos, por guiarlos en las conversaciones que tenemos, pero este tema nace con ese propósito, con ese fin, de darles unas recomendaciones ante la confusión, que la confusión puede generar una cantidad de cosas. Es como el estrés, que genera una cantidad de enfermedades. Una confusión te puede generar una cantidad de consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque podemos tomar decisiones bajo confusión y eso pues no va a traer nada bueno. En fin, ese es el tema de hoy. Lectura recomendada: el libro de Números, capítulo 13 y 14. Números 13 y 14, para que usted después con calma los lea. Y también se lee Josué, capítulo 14, versículos 6 al 14. Josué 14, versículos 6 al 14. Allí va a encontrar un conglomerado de ideas, de confusiones que tuvieron y cómo algunas personas se mantuvieron lúcidas para poder tomar las mejores decisiones. Y de allí extraigo yo, pues, algunas de las recomendaciones que hoy quiero plasmar, quiero dejar a tu disposición. En manera de introducción, quiero decirles que el día miércoles estuvimos hablando sobre el poder de la cobertura divina. El poder de la cobertura divina. También por las múltiples de personas que viven pensando en que su cobertura es el pastor, su cobertura es el apóstol, su cobertura
es una organización política, social, económica, o es una organización religiosa. Y eso ciertamente no es una cobertura, sino que hay una relación, muchas veces una relación directa, donde de repente en algunas instituciones, por supuesto, hay jerarquías y uno debe respetar la jerarquía. Pero así como respetamos la jerarquía, también tenemos un tema: ¿a quién debo someterme? ¿Ves? Cuando las jerarquías cumplen con su trabajo, el trabajo designado por Dios y designado según la función que ellos desarrollan, entonces pues uno debe respetar, sujetarse y someterse a esa jerarquía, que no significa resignarse, que no significa silenciarse, estar en silencio porque lo dijo el profeta, no, o porque lo dijo el apóstol, o porque lo dijo el presidente, inclusive hasta eso. No, pero ya va, si lo que él dijo no está acorde ni alineado con lo que Dios nos dice, lógicamente no tengo por qué sujetarme, mejor dicho, no tengo por qué someterme. Sujetarse es reconocer la autoridad. Someterse es estar por debajo de ella, de acuerdo a lo que la etimología de la palabra significa. En fin, todo eso lo hablamos el día miércoles. Les recomiendo a los que no se pudieron conectar que revisen ese tema en YouTube. El poder de la cobertura. Por supuesto, el tema no está agotado. Hay mucha tela que cortar, sin embargo, ahí hay que usted instarlo a usted a buscar, a revisar y a profundizar. Bien, vamos a iniciar. Comienzo diciéndole lo siguiente. En nuestra concepción cristiana, en la concepción cristiana, por darle ese nombre, cristiana, y en casi todas las religiones del mundo, han conceptualizado la bondad de Dios. ¿Cómo es eso de conceptualizar la bondad de Dios? Se dice que Dios es un Dios bueno. Entonces hemos conceptualizado a Dios en que Dios es bueno. Y todo lo que pasa aquí en la tierra, que nosotros desde nuestra perspectiva vemos que es bueno, nosotros decimos: oh, gloria a Dios, qué bueno. Y cuando suceden las cosas malas, entonces le echamos la culpa a un diablo místico. Y decimos que lo malo es Dios. Entonces tenemos esa es una de las primeras confusiones que hay. ¿Por qué? Porque recordemos, vayamos al libro de Génesis, allí se dice que cuando Dios ordenó a la tierra que produjera árbol, que diera frutos según su género, según la semilla que esté en él, entonces allí se dice que Dios hizo todos los árboles, hizo dos árboles, hubo dos árboles muy, muy particulares, que fue el árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida. Es decir, que el bien y el mal nacen de un árbol. No nacen, no es que Dios es bueno y lo que Dios hace es bueno, pero lo que hace Satanás es malo. Entonces andamos pendiendo de un hilo en una cuestión: bueno, esto es bueno, esto es de Dios, y esto es malo, ay, esto es del diablo. Entonces, y resulta que nosotros sabemos, humanamente hablando, que las cosas que son buenas para ti, de repente son malas para otra persona. Entonces, la cosa buena que tú haces, la hizo Dios, pero la otra persona que la está recibiendo, que la conceptúa como mala, se la hizo el diablo. Es como ves, contradictorio, confusión. ¿Ves? Porque conceptuar a Dios, para no quedarme ahí, porque hay mucho que cortar en esto, conceptualizamos a Dios dentro de lo bueno y de lo malo, perdemos de vista la esencia de Dios, perdemos de vista de que es un Dios verdaderamente justo, un Dios justo, y que muchas veces desde mi perspectiva estoy viendo que Dios hace algo que desde mi punto de vista es malo, pero para Dios es justo, no es ni bueno ni malo, simplemente
es la aplicación de su justicia. ¿Lo ves? Entonces, cuando yo veo de abajo hacia arriba, yo juzgo bueno o malo. Pero cuando yo veo desde la perspectiva divina, que tengo esa capacidad de subirme a un nivel espiritual y juzgar las cosas desde el punto de vista de Dios, entonces yo me doy cuenta que no es bueno ni es malo, es justo lo que Dios quiere que se manifieste. ¿Ves? Entonces, esa percepción de que Dios es bueno, discúlpenme, con todo respeto lo digo, por supuesto, pero debo decirlo, es una percepción muy pobre. ¿Por qué? Porque no nos hace visualizar la grandeza y la divinidad de Dios. Lo colocamos a nuestro mismo nivel, de lo bueno y de lo malo. Por favor, quien produjo lo bueno y lo malo en la tierra fue un hombre llamado Adán. Al transgredir un mandamiento de Dios. Entonces, dicho esto, creándolo como una base, debo decir lo siguiente. Así como nosotros vemos a Dios en el éxito, en los logros, en la prosperidad, así como vemos a Dios en alguien se gradúa de cualquier cosa, desde kinder, desde la preparatoria, y nosotros decimos, oh, qué bueno, qué bendición. Si lo vemos que se gradúa en la universidad, decimos, wow, qué bendición, cómo te ha bendecido Dios. Si lo vemos que tiene éxito en su negocio, en su vida profesional, en su vida personal, en su vida ministerial, decimos, wow, cómo Dios lo ha bendecido. Entonces, así como vemos a Dios en esa dimensión de la prosperidad y de la abundancia, tenemos que aprender a ver a Dios en las dificultades. ¿Ves? Ya se me pusieron serio por allá, ¿ves? Ah, no, en las dificultades, el Señor reprenda al diablo, ¿ves? ¿Ves? Porque tenemos una concepción de lo bueno y de lo malo. Entonces, tenemos que aprender a ver a Dios en las dificultades. La Escritura lo dice claramente que Dios anda en medio del turbión. Dios anda en medio del huracán. Y yo oigo a muchos apóstoles reprendiendo el huracán. Diablo miserable, te reprendo. Y resulta que la Escritura dice que Dios anda en medio del turbión. Entonces estamos reprendiendo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque consideramos que es malo. Y resulta que tenemos que aprenderlo a ver también allí y a tener una concepción mucho más clara, más precisa de cuál es la divinidad de Dios. Esas mismas personas que reprenden el huracán dicen que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Entonces, decimos una cosa un domingo, decimos otra el otro domingo, pero la gente que está allí, pero entonces las personas que razonan, dicen, wow, pero aquí yo me siento un poco confundido. Entonces este mensaje es para ti. Porque estas son las recomendaciones que modestia aparte te puedo dar ante la confusión. Entonces, buscar eso, buscar de ver a Dios en medio de las confusiones, en medio de las dificultades, en medio de los huracanes, del turbión, en el mismo fracaso ver a Dios. En el mismo fracaso ver a Dios. ¿Ves? Ok. Empecemos con las recomendaciones de forma general, porque las vamos a dar de forma general y luego van a venir unas recomendaciones de forma específicas y por último voy a dar recomendaciones finales que las personas que se identifiquen con ellas automáticamente van a decir, wow, eso es para mí. Entonces ahí es donde se va a ver que el mensaje, aunque es de forma general, es un mensaje específico para ciertas personas que puedan estar en un momento determinado con ciertas confusiones. Bien, en los momentos, viene la primera recomendación, en los momentos, o la segunda, en los momentos como los que está viviendo el mundo, está viviendo todo el planeta, lo estamos viviendo todos, momentos de angustia, de desesperación, dolor, enfermedad, muerte inclusive, son el plato del día, es lo que se habla diariamente. Diariamente el Ejecutivo Nacional, a través de la Comisión Presidencial ante la pandemia, da un informe.
El informe de ayer es que hubo más de 800 contaminados. Es decir, que esa línea exponencial va en aumento. Y a pesar de que se están tomando medidas y consideraciones y recomendaciones, la línea exponencial sigue subiendo. Se está haciendo todo lo humanamente posible y se seguirá haciendo y se están aunando esfuerzos. Y yo llamo desde aquí, desde mi palestra, hago un llamado humilde a que todos, sin distingos políticos, ni sociales, ni económicos, ni religiosos, aportemos algo, recomendemos algo a nuestra gente, le digamos, oye, vale, cuídate. ¿Ves? Porque después llaman pidiendo oración, pero no se cuidan. Oye, por favor, vamos a tomar conciencia de que esto no es un problema del gobierno, esto es un problema de todos. Y los que de alguna manera estamos al frente de alguna institución política, religiosa, económica, social, empresarial, oye, hagamos el llamado y aportemos modestia aparte lo que podamos aportar para colaborar con un asunto. ¿Ves? En épocas de guerra, cuando se presentaba un problema común, la gente deponía sus armas y después continuamos peleando tú y yo. Tú y yo vamos a seguir peleando porque nuestras diferencias las vamos a medir en la guerra, ok. Pero en este momento hay una situación donde todos debemos unirnos, nos reciban o no nos reciban. Si a mí me reciben el mensaje, amén, y si no lo reciben, amén también, pero debo decirlo, con toda responsabilidad y con toda autoridad. Muy bien, entonces en este momento que estamos viviendo, en esta situación que es nefasta por demás, pero también es mortal, es allí donde comenzamos a ver, comenzamos a ver nuestra impotencia, comenzamos a ver nuestra incapacidad, comenzamos a ver nuestra falta de fortaleza para enfrentar un enemigo común, un enemigo que está menguando la humanidad. ¿Ves? Entonces, allí también se ven amenazados, nuestros proyectos. ¿Ves? Nuestro proyecto para mejorar nuestra calidad de vida, el negocio que queríamos, el desarrollo ministerial que queríamos, en fin, todos los proyectos personales, familiares, empresariales, ministeriales que tenemos, se ven amenazados por una pandemia, por una situación. ¿Lo ves? ¿Ves? Entonces nos damos cuenta que pendemos de un hilo y dependemos única y exclusivamente de la voluntad de Dios, porque no hay manera. Cuando esto se inició, el presidente o el primer ministro, disculpen si tengo alguna confusión, de Italia, con lágrimas en los ojos, dijo que ellos dependían de Dios porque ellos, como gobierno, no podían hacer nada. Señores, ahí se vio claramente la impotencia humana, la incapacidad de las personas para enfrentar una situación que se les escapó de las manos. Entonces allí, cuando nosotros vemos amenazado todo esto y vemos que, oye, no depende de nosotros, a la persona le está faltando el aire, ay, ¿qué está pasando? Ellos saben que ya no depende de ellos, depende de Dios. ¿Ves? Lo que nosotros contaminamos, que fue el ambiente, ahora lo necesitamos limpio. Contaminamos el aire, pero ahora lo necesitamos, nos falta el aire. Ahí se está mostrando claramente la impotencia y la incapacidad humana que tenemos para enfrentar una situación que se escapa de las manos y que podríamos llamar que está sobre la naturaleza humana, venciéndola. Es allí donde nos damos cuenta que pendemos de un hilo, como dije antes, y que se hace imperiosamente necesario la intervención de Dios. Y como vemos que se hace necesario la intervención de Dios, allí acudimos a la oración, a la intercesión, al clamor, a la súplica y por supuesto a la palabra profética. Profeta, ¿cómo ve usted la situación? ¿Será que nos morimos? Profeta, ¿cómo la ve usted?
Entonces requerimos de esa intervención divina y ahí es donde entra en juego toda esa unción profética que está en un cuerpo que no los conocemos todos al mismo tiempo, pero que sabemos que espiritualmente tenemos un llamado para intervenir en una situación como esta. Entonces aquí viene la palabra profética sobre esta recomendación. ¿Cuál es? Yo quiero decirte que desde el punto de vista personal, familiar y todo lo demás, el propósito, el propósito que Dios tiene contigo de forma personal, familiar, ministerial, empresarial, el propósito que Dios tiene nacional con Venezuela, ese propósito, indistintamente de la situación presente, Dios ha engendrado un propósito dentro de algunos hombres y mujeres, y ese propósito va a dar a luz en medio de la situación, y por encima de ella, pase lo que pase, ese propósito se va a cumplir, porque Él dice en su palabra que no nos dejará hasta que su propósito en nosotros se haya cumplido. Esa es la palabra profética. Y lo que está determinado por Dios, eso se cumplirá. Entonces nosotros vamos a dar a luz eso que Dios engendró en nosotros. Venezuela va a dar a luz lo que Dios engendró en ellos, no lo que los hombres han engendrado, lo que Dios engendró. Esta situación va a pasar y los dolores de parto van a pasar, y lo que Dios engendró en nosotros saldrá a la luz. Esa es la palabra profética que yo te doy en medio de esta situación de dolor, de enfermedad y de muerte. Ok, con base a segunda recomendación, te doy la tercera, como tú la estés llevando allí aparte. ¿Qué sucede entonces? Con base a todo esto, pastor, ¿qué debemos hacer? ¿Qué cree usted que podemos seguir haciendo? Mira, tienes que agregarle a todo lo que haces, valga la redundancia, la expresión, un valor agregado. ¿Ves? Porque a veces hacemos las cosas y decimos, lo hago por obediencia. Pero mira, la obediencia sin amor es legalismo. Por eso es que las iglesias se han fundamentado en legalismo. ¿Por qué? Porque lo dijo el pastor. Y entonces la gente ciegamente obedece lo que dice el pastor. Y el pastor pudo haberse equivocado. El apóstol pudo haberse equivocado. ¿Por qué? Porque no es una voz, es la voz de Dios. Y la Escritura dice que en la multitud de consejos es donde está la sabiduría. Entonces no es la voz de un hombre, es la voz de un cuerpo. Y no es la voz de un hombre que manipuló a la gente para que pensaran y hablaran como él. No, es la voz de Dios a través de un cuerpo que está pensando y hablando conforme a lo que Dios ha expresado, lo que Dios puso en su corazón. ¿Lo ves? Y es el sentir unánime. Cuando la Escritura dice que tengamos un mismo sentir, una interrupción, pero no por culpa nuestra, por el mismo sistema. Ok, entonces cuando la Escritura dice que tengamos todo un mismo sentir, no es el sentir que tuvo el pastor y se lo transmitió a la gente, porque eso es lo que ha sucedido en la historia eclesiástica. No, es el sentir que está en el corazón de Dios, que espiritualmente lo transmite a ciertas personas y sin conocerse, inclusive como muchos de los que me están oyendo en este momento, sin conocernos físicamente, hay un mismo sentir, un mismo espíritu. Somos familias espirituales, aunque no lo seamos congregacionales, aunque no seamos familias ministeriales, somos familias espirituales, y a esa familia espiritual es a la que yo le estoy hablando hoy. Entonces, debe haber en cada acto de nuestras vidas un valor agregado llamado amor. ¿Ves? ¿Por qué? Porque el amor es la que nos da la fuerza, el coraje, la unción, nos da la constancia, la dedicación para insistir hasta que el anhelo ardiente que está en nosotros se produzca, sea un hecho, sea una realidad. ¿Por qué, pastor?
Porque el amor solo se satisface con la victoria sobre las circunstancias. El amor con lo que nosotros hagamos las cosas en este tiempo es lo que va a marcar la diferencia y va a traer la satisfacción y la victoria sobre las circunstancias que ni tú ni yo la pedimos, pero se nos presentó. Si tú lees la vida de David se enfrentó a cientos de miles de dificultades. Sin embargo, escribió: es hermosa la heredad, el tiempo que me ha tocado vivir. ¿Viste? Vio a Dios en medio de las dificultades. Como número siguiente, creo que es el cuarto o el tercero. Dediquemos nuestras fuerzas, escúchame, dediquemos nuestras fuerzas a lo que el Padre... entregándosela a lo que el Padre nos ha dado como misión. Aunque hoy veamos esa misión como una misión imposible. Oye, pastor, esa visión que usted nos ha mostrado con las personas con las que las he compartido en secreto, en lo personal, ellos saben lo que les estoy hablando. Todos podemos pensar que es una misión imposible. Sí. Bueno, invirtamos nuestro tiempo, nuestras fuerzas en esa misión imposible y desechemos cosas que no tienen sentido para Dios, que no están acorde con esa misión, con esa visión, aunque para nosotros tenga sentido. Nosotros podemos ver que algo está acorde con la misión y la visión de Dios, pero es Dios, recuerda, el que tiene que dirigirnos, porque es una misión imposible desde el punto de vista humano. Pero se necesita que sea una misión y una visión imposible para que Dios pueda intervenir en ella, porque si fuera posible, tú y yo lo lograríamos de la mejor manera. Montar un negocio, tú y yo podemos. Una iglesia, lo que necesitamos es tener un poco de sex appeal, un poquito de sex appeal, caerle bien a la gente, una buena dicción, tener poder de convocatoria y todas esas cosas. Qué bueno. Pues ponemos una iglesia y nos convertimos en pastores. Pero esa es la visión tuya, pero no es la visión que Dios te puso a ti. Porque muchas veces estamos frente a una congregación, pastoreando una congregación, y aunque tenemos ese llamado pastoral, tenemos un llamado aún mayor, de mayor trascendencia, que va más allá de las cuatro paredes y de la congregación misma, que le estás dando mensaje tras mensaje, y ellos los reciben, se sonríen, le dan gloria a Dios. Dejan una limosna el domingo y tal y qué sé yo, y todo esto, pero ellos no entran en eso porque no es para ellos. Gracias a Dios por estos medios, porque aquí le estoy hablando a otras personas que no están incluidas tan solo en una congregación. Bien, vamos con el número siguiente. Entonces, invirtamos nuestra fuerza, desechemos lo que no tiene sentido para Dios y concentrémonos en esa misión, aunque hoy nos parezca imposible, porque se requiere que sea imposible para que la intervención de Dios sea posible, la haga posible. Otra cosa bien importante que quiero decirte, otra recomendación, creo que es la número 5, es: nunca se da a luz de la noche a la mañana. Nunca. Nadie quedó embarazado ayer y dio a luz hoy. Nadie. ¿Por qué? Porque es un proceso. Es un proceso de gestación y es un proceso de aceptación. Cuando la mujer queda embarazada, deseado, por supuesto. Cuando no es deseado, ay Dios mío, ahí es donde vienen lo que se llama desde el punto de vista, no voy a decir psicoterapéutico, voy a decir teoterapéutico, es donde se dice que nace el niño con el espíritu herido, porque fue de alguna manera en su concepción rechazado. Pero bueno, eso se puede ir arreglando con el tiempo. Entonces,
la persona no queda embarazada hoy, tiene la aceptación de que está embarazada y comienza una gestación donde el amor de la madre para con ese embrión, para con ese feto que va, a la medida que se vaya desarrollando, comienza una relación, pero por muchos deseos que ella tenga de dar a luz más rápido, no se produce, tiene que esperar el tiempo preciso, disculpen. Tienen que esperar el momento preciso. ¿Ves? Y los días parecen interminables, pero hay que esperar el tiempo. Entonces, asimismo, nosotros, los que me conocen, y yo conozco a algunos, y este mensaje es para todos aquellos que han estado por procesos durante largos años, que le parecen interminables, que le parecen que es imposible de lograr, pero se han mantenido con firmeza, se han mantenido creyendo que fue un llamado de Dios, que es una posición de Dios para su vida. Para esas personas yo quiero decirte que si te has mantenido dentro de ese proceso y has estado esperando dar a luz algo y ha sido interminable, pues yo dentro de esto que te envié a leer, la lectura de números 13 y 14 y Josué 14 del 6 al 14, vas a encontrar reflejos de la vida de Caleb, cuando él dijo: yo he esperado estos 45 años. Un hombre que se mantuvo firme esperando en el tiempo lo que Dios había decidido para él en la eternidad. Entonces Dios ha decidido para ti y para mí cosas extraordinarias en la eternidad que se han de manifestar en este tiempo. Porque en estos tiempos difíciles es el tiempo de prosperar. Por esa razón estoy plenamente seguro y te lo digo con firmeza y con seguridad y con responsabilidad proféticamente. Es tiempo de dar a luz lo que Dios engendró en nosotros ayer. Ese ayer pudo haber sido 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10, 15, 20. Pero lo que Dios propuso en su corazón para este tiempo, en este tiempo se ha de manifestar, porque Él va a hacer diferencia entre el justo y el injusto, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, y va a hacer diferencia entre su cuerpo ministerial, su cuerpo profético y los que no lo son. Dios va a hacer esa diferencia porque Él va a actuar en este tiempo, porque en este tiempo hay una cantidad de personas que se han doblado sus rodillas ante un sistema, pero hay un grupo de personas que no han doblado sus rodillas ante ese sistema. Y con eso es que estoy hablando hoy. Despiértate, porque llegó el tiempo de dar a luz. Es tu tiempo. Tócate. Vienen los dolores de parto, pero verás el fruto y quedarás complacido. Ya lo verás. Ya lo verás. Bien, ya entrando ahora creo que en la segunda parte de este tema, rapidito por la hora, por favor, es ¿cuál debe ser nuestra actitud en este tiempo? Me hice esa pregunta. Y como estamos hablando de recomendaciones ante la confusión, hay ciertas confusiones, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Y aquí vienen estas recomendaciones, para luego pasar a las recomendaciones finales. Estas recomendaciones como el centro, como el núcleo, como el epicentro de este tema. ¿Cuál debe ser nuestra actitud, pastor? Bueno, en primer lugar, debes mantener en tu mente y en tu corazón la visión y misión que Dios te ha dado. ¿Ah? Debes mantenerla en tu mente y en tu corazón. ¿Ves? Yo sé que en este tiempo hay que buscar diversidad. Yo estoy de acuerdo con la diversidad. En este tiempo hay que buscar, espérate, no estoy produciendo porque mi negocio lo tengo cerrado. ¿Qué debo hacer? Bueno, voy a comprar unas harina pan y voy a comenzar a vender. Bueno, tú puedes hacer lo que tú quieras porque es una manera de, entre comillas, sobrevivir, no de prevalecer. Pero bueno, tú puedes hacer lo que quieras. Yo no te puedo impedir que lo hagas, ni te puedo decir que no lo hagas. Pero lo que quiero decir es que muy a pesar de eso, tienes que mantener en tu mente y en tu corazón
la visión, la misión que Dios te ha dado. ¿Por qué? Porque ella es la que nos hará funcionar, fíjate, es la que hará que nosotros funcionemos en el presente con visión futuro. ¿Ves? Porque Dios me dio una misión ayer. Aquí está, me la dio ayer. La tengo aquí, ¿de acuerdo? ¿Ves? Esa misión, una vez vista y creída, ¿ok?, me hace funcionar hoy. ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? Trabajando en base a la función. ¿Ves? Como hice una pregunta en días pasados en un mensaje. ¿Qué has hecho durante la pandemia? Prepararme para lo que Dios ha de manifestar en medio de ella. Eso es lo que he hecho, prepararme. Entonces fíjate, aquí está la misión de Dios ayer. Aquí está el presente. Eso de ayer me hace funcionar hoy. Y como me hace funcionar hoy, me proyecto hacia el mañana, lo tengo allá, no pierdo de vista el mañana. Entonces, la misión la recibí ayer, me hace funcionar hoy y no me hace perder de vista el mañana. Eso es lo que yo debo mantener en este tiempo. ¿Cuál debe ser mi actitud? Esa como número uno. Mantener mi mente y mi corazón en esa misión, en esa visión que Dios puso en mi corazón. ¿Ves? Porque muchas otras cosas me van a entretener, pero eso me va a mantener funcionando. Como número 2, mantener el orden interno. Mantener el orden en nuestro mundo interior. Anteriormente, no sé si existe todavía, psicológicamente se decía que mi mundo exterior es el reflejo de mi mundo interior. Y yo compartí eso por mucho tiempo y estoy todavía de acuerdo, se pudiera decir. Pero tenemos un mundo exterior en desorden, ¿ves? Tenemos un mundo exterior, mira por donde mires, está en desorden. Por ejemplo, aquí en el municipio Libertador, las 22 parroquias del municipio Libertador han sufrido y están sufriendo el contagio de esta situación epidemiológica. ¿Lo ves? No hay una parroquia que no haya tenido esta situación. Entonces el mundo exterior está en desorden. Pero que mientras el mundo exterior que está lejos, distante de mí, ese mundo exterior que está distante de mí, distante porque yo no lo puedo controlar, esté en desorden, yo debo mantener un orden en mi mundo interior para que esa situación externa no afecte lo interno, ni personal, ni familiar. Es mantener entonces una actitud de orden en tu mundo interior. Número 3, mantenerte alejado de la gente negativa, por Dios. La gente negativa, medrosa y pusilánime, que tratan siempre de opacar los sueños de que Dios ha puesto en ti, la misión que Dios ha puesto en ti, ese negativismo, siempre un miedo, siempre el temor a ser, ellos tienen unas características, te voy a nombrar 3 de ellas. La primera característica que ellos tienen es que siempre están hablando del problema, nunca aportan soluciones. Son un tipo de personas que siempre están hablando del problema, ay, que esto, que lo otro, que no sé qué vamos a hacer, que Dios mío, que esto se lo llevó al diablo. Esta gente no aporta soluciones porque viven inmersos en sus problemas. Y entonces ellos tratan de igual manera transmitir. Ellos son peores que la misma pandemia. Esa es una pandemia mundial que la tienes a lo mejor dentro de tu propia casa e incluso dentro de ti mismo. Por eso es que hay que ordenar nuestro mundo interior y mantener el negativismo afuera, no negar la realidad, pero sí tener la capacidad de enfrentarme a ella, venciendo el miedo, venciendo
la cobardía venciendo una cantidad de cosas que se afloran en un momento determinado. ¿Ves? Otra característica que tienen estas personas negativas, medrosas y pusilánimes es que ellos ellos ven mal todo lo que tú ves bien. Ellos le dicen no a todo lo que tú le dices sí. A esas personas hay que mantenerlas a distancia. ¿Por qué? Porque son personas que no vienen con la intención de ayudarte, sino con la intención de empujarte. Son las personas que cuando tú estás desarrollando algo, ellos tratan de estorbar que tú desarrolles porque ellos no tienen la capacidad para hacerlo. La tercera característica es que ellos carecen de propósitos. Ellos se ven vencidos, no se ven nunca vencedores. ¿Ves? Ellos se ven enfermos antes de enfermarse. ¿Ves? Entonces esas personas hay que mantener la distancia porque esas personas contagian. En este momento, ese tipo de personas contagia más que la misma enfermedad. Con ellos tienes que ponerte un tapaboca y hasta un tapaoídos. ¿Por qué? Porque ellos van a tratar de enfermarte por lo que ellos quieren que tú oigas. Con ellos tapaboca, no le hables si es posible. Y no lo oigas tampoco, tapaboca y tapaoídos con esa gente. Cuarto, saber que nuestra misión, oído con esto, saber que esa misión que Dios nos ha entregado, tú lo sabes, que Dios nos ha entregado, trasciende generaciones. Trasciende generaciones. No es para ti. Si tu visión es para ti, tú la lograrás. Y ahí quedó. Tu misión la entiendes que trasciende generaciones. Entonces tú vas a ver, vas a formar esa visión y esa visión con principios y valores sólidos que solo se pueden transmitir cuando nosotros conocemos y transmitimos, valga la redundancia, los principios divinos que el Padre nos ha enseñado. Para que esto pueda trascender a nuevas generaciones, para que esto pueda ir más allá de tu propia existencia, porque no se puede quedar en tu existencia. Tienes que dejar como herencia legados, herencias y legados, que son cosas distintas, a otras generaciones, pero eso para que pueda ser posible, para que eso pueda manifestarse y trascender a otras generaciones, tiene que estar basada en principios, tiene que estar basada en valores establecidos por las Escrituras, enseñarlos, explicarlos, exponerlos y hablar de ellos constantemente para que esto pueda trascender a otras generaciones. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Número 5, hacer un balance personal. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, te dije que la misión aquí es la que me hace funcionar hoy para poderme proyectar hacia el mañana. ¿Está? ¿Cómo voy a funcionar hoy? Tengo que hacerme un balance. Así como las personas se hacen un proyecto y ven cuánto dinero tienen o cuánto dinero necesitan para desarrollar el proyecto a largo plazo, viendo inclusive los pros y los contras, asimismo debemos hacernos un balance. Es que ese balance que tiene que ver con nosotros, una balance de nuestra fe y de nuestras creencias, porque la misión que tú estás desarrollando es contigo, es una misión no tuya. ¿Ves? No es la misión de tener la iglesia más grande o la misión de que me reciban en la confraternidad de pastores del Distrito Federal o en el consejo pastoral del municipio Libertador. No es eso. O del estado Miranda o de Venezuela. No es eso. Yo no estoy buscando eso. Y tú que me estás oyendo sé que tampoco lo estás haciendo, pero si tienes una visión de la iglesia más grande, bueno, continúa con tu visión. Pero nosotros aquí no tenemos una misión de la iglesia más grande. Tenemos algo que trasciende las paredes de la iglesia, que trasciende el eclesialismo, que trasciende
los clérigos, que trasciende lo pastoral, que trasciende lo ministerial, que trasciende lo apostólico, que trasciende lo profético. Es una cuestión que trasciende, que va más allá, porque es algo espiritual. Es un llamado espiritual. Es que hay un sistema perverso que hay que vencer. ¿Ves? Y eso no se vence con oracioncita, no se vence con estudios bíblicos ni con filosofías. Eso se vence trascendiendo, yendo más allá de lo pastoral, más allá de lo ministerial. Eso tiene que trascender, y para trascender, para que haya trascendencia, tiene que ser una dirección única y exclusiva de Dios para con esas personas que Él llamó con ese plan, con ese propósito, con esa visión y con esa misión. Esa es la actitud. Entonces hagamos un balance. ¿Está mi fe lo suficientemente sólida para iniciar este trabajo? ¿Están mis creencias bien profundas para iniciarlo? De manera que pueda darle continuidad en el tiempo. Es como cuando vamos a viajar y vamos a hacerlo por tierra y lo vamos a hacer en nuestro propio vehículo. Revisamos, calibramos los cauchos del vehículo. Revisamos si tiene aceite la caja, si tiene aceite, si hay agua suficiente en el radiador. Revisamos todo. Revisamos si la gasolina que tiene nos alcanza o cuántas veces tenemos que echar gasolina en el camino. Todo eso lo comenzamos a analizar antes de viajar. Pues esto es un viaje, señores, espirituales, donde tienes que revisar tus armas espirituales, entre ellas tu fe y tus creencias. Si ellas son sólidas, iniciemos el camino, iniciemos el trabajo, iniciemos la misión. Si nuestra fe no está tan sólida, quédese quietecito. No se meta en camisa de 11 varas. Quédese quietecito allá. Esto no es por emoción, porque es algo espiritual. Es un llamado, es un reto, es una dirección, es una guianza. Por eso, las personas que forman parte de este ministerio espiritual no nos conocemos. Y si nos conocemos, sabemos que somos familias espirituales, más allá de familias ministeriales o congregacionales. Y más allá de familia biológica. Bien, mis amados, mis recomendaciones finales. ¡Wow! ¡Qué tema! ¡Qué hermoso! Recomendaciones ante la confusión. Te he dado entonces unas recomendaciones generales. Creo que te hablé de 6 o de 5 creo. Recomendaciones generales. Luego te hablé de la actitud o las recomendaciones en cuanto a la actitud que debemos asumir en este tiempo. Ahora te hablo de las recomendaciones finales. Número 1. Nunca, es contigo, nunca te des por vencido. Nunca te des por vencido. Si te caíste, levántate. Nunca te des por vencido. Ay, pastor, pero es que usted tiene muchos años hablando de la intervención divina, pastor. Ya me angustia, me desespera, porque ¿cuándo es que Dios va a intervenir? Ese es tu problema si te desespera. Pero a los que hemos sido llamados para esto, Dios nos está diciendo hoy, nunca te des por vencido. Nunca te des por vencido. Si requieres descansar, descansa, pero no te rindas. Levanta tu cabeza. Jesús dijo, erguíos, alzad vuestra mirada, porque tu galardón se acerca, tu redención. Entonces a veces abandonamos la lucha y la victoria está en la vuelta de la esquina. Nunca te rindas. Yo le dije a una persona una vez, y hoy te lo digo a ti, en pleno hospital, pasando por una situación bien difícil de enfermedad, le dije a esa persona, es preferible que tienes que creer. ¿Y hasta cuándo voy a seguir creyendo? Yo le digo, bueno, es mejor que te mueras creyendo y no que te mueras incrédulo. Suena fuerte, ¿verdad? Bueno, eso también te lo digo a ti.
Sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando y no dejes de actuar en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Yo creo lo que estoy predicando, por eso no dejo de predicar. Entonces nunca te des por vencido. Número 2, deja que el Señor cumpla su voluntad en ti. Cuando Jesús, en su situación humana en el huerto de Getsemaní, se quebró porque era humano. Hay algunos teólogos que dicen que él era 100% humano y 100% Dios. 100% humano, 100% divino. Entonces era un 200%. No, chico, él era 100% humano. 100% humano. Solo que como humano nunca pecó. ¿Ves? Y como no pecó, él pudo hacer una cantidad de cosas que muchas otras personas, marcado por el pecado, marcado por los deseos engañosos, hoy no pueden hacer. Pero cuando nos colocamos en la redención de Él, cuando entendemos verdaderamente lo que significa la sangre, y no a cada rato está agarrando y que la sangre de Cristo me limpia, la sangre de Cristo me cubre, y lo tenemos como una rezadera, sino cuando entendemos lo que es el valor de la sangre derramada en la cruz del Calvario, el sacrificio que Él hizo, entonces nosotros entendemos que podemos hacer muchas cosas que tal vez no a su dimensión, pero podemos hacerlas en su nombre. Ok, deja que el Señor cumpla su voluntad en ti. Estaba diciendo que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, cuando se le quebraron, cuando se quebró su voluntad humana, cuando vio que no había esperanza, que ya se acercaba el momento, Él le suplicó a Dios que pasara de Él esa copa, humanamente hablando. Pero después Él entregó su voluntad a la voluntad de Dios. Entonces por eso hoy te digo, deja que el Señor cumpla su voluntad en tu vida. Déjalo. A veces estamos orando y a mí me ha pasado, yo sé que a la mayoría de nosotros nos ha pasado, a otros santos, demasiados santos no les pasa, pero a mí me pasa. Estoy de repente meditando en algo y entonces me cruza un pensamiento. Y cuando me cruza el pensamiento, me levanto e interrumpo lo que Dios estaba tratando conmigo. O suena el teléfono. O me acordé que no le he contestado a la hermana Juana y la hermana Juana se va a molestar. Entonces interrumpo ese momento en que Dios quiere marcarnos con su voluntad para cumplir la voluntad mía. Déjame decirte que la voluntad de Dios está por encima de la voluntad de un pastor, de la voluntad ministerial, de la voluntad apostólica. Deja que el Señor cumpla su voluntad en ti. Número 3, mantén los ojos puestos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Mantén los ojos puestos en Él. ¿Ves? Mientras tenga los ojos puestos en Él, en su divinidad, puestos los ojos en lo que Él hizo, caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero tú continuarás para cumplir la misión que Él te entregó y me entregó. Número 4. Entrégate. Entrega sin reservas tu vida. Entrega sin reserva tus talentos que te los dio Dios. Entrega sin reserva tus dones. Entrega sin reserva todo eso que Dios te ha dado para que Él lo pueda usar para cumplir la misión. No es tu misión, es su misión, su misión. Tienes que entender eso. Porque muchas veces estoy yendo paralelo a lo que Dios, opuesto a lo que Dios dice. Tengo una visión, aleluya. Una visión de ganarme 50,000 almas para el Señor. Y no entienden lo que Jesús dijo en una oportunidad y se lo dijo a los judíos. Que recorren mar y tierra para hacer un prosélito. Y después que lo hacen más hijo del diablo que antes. Eso lo dijo Jesús. Entonces a veces estamos concentrados en hacer discípulos, en ganar almas.
Y lo que hacemos es convertirlas en otras personas, un grupo, sacarlas de una religión y meterlas de cabeza en otra religión. Deja que la gente sea libre y pon tus dones, pon tu vida, pon tus talentos al servicio de Dios y que Él te use como Él quiere usarte. Que lo demás lo generas con tu actitud, y la ley de atracción atrae lo que Dios tiene preparado para ti, porque si Él te comisionó, Él te va a dar lo que tiene. Él no es como otros que te llaman y te dicen, bueno, ve en fe. No, Dios te dice, vas a ir en fe, claro que sí, pero por medio de la fe te voy a entregar esto para que puedas cumplir la misión y la visión. Y una de las grandes cosas que necesitamos que Dios nos entregue en este tiempo es valentía, es coraje, para no quedarnos callados, para no amedrentarnos, para que el pusilanimismo se vaya de nosotros, para que los miedos se vayan de nosotros y podamos con libertad, con claridad, con coraje, con amor al llamado nuestro, decir las cosas como son y cuando deben ser. Por último, los pasos que des para cumplir, dalos por amor, dalos en amor, no simplemente en obediencia. Bueno, yo no estoy entendiendo esto, pero por obediencia. No, termínalo de entender. Termínalo de entender, porque cuando lo entiendas, entonces lo vas a hacer con amor. Porque Dios no te está imponiendo un marido como hacían antes en la antigüedad. El que escogía el marido para la mujer eran los padres. Con este que te vas a casar. Y la mujer, la muchacha, bueno, está bien. ¿Con quién es que me voy a casar? Con este gorila. Bueno, está bien, tendremos gorilitas entonces. Y entonces le escogían quién era. Dios no hace eso. Dios no te impone nada. Dios no te impone, Dios te expone. Y eso es lo que Dios está haciendo. Dios te expone. No, si no entiendes algo y lo voy a hacer por obediencia, no, termínalo de entender para que lo hagas con obediencia y le des el valor agregado que es el amor. Porque ese amor es el que te va a dar la gasolina, el empuje, la fuerza, el coraje, la unción para seguir adelante. Y cuando eso hagamos, veremos cómo Dios va a intervenir en nuestro favor para que en nosotros, por nosotros y para gloria de Él, se cumpla la misión que Él nos ha entregado. Bueno, como decían por ahí cuando estábamos como niños, colorín colorado, esta predicación se ha acabado. Recomendaciones ante la confusión. Te di una serie de recomendaciones generales, te di otras específicas como cuál debe ser nuestra actitud en este tiempo, y luego te di unas recomendaciones finales. Entre ellas pues enmarqué algunas, pero nunca te des por vencido. Allí te dejo todo esto. Sé que no he agotado el tema, pero son las recomendaciones que en este tiempo puedo darte con mucho amor, con mucho cariño. Discúlpame el tiempo, pero era necesario que te entregara estas indicaciones, estas recomendaciones. Por lo demás, fortalécete en el Señor, en el poder de tu fuerza. Cuando te sientas débil, digas fuerte soy. Todo lo puede en Cristo que te fortalece, porque el Señor es quien hace que en tu debilidad tú puedas ser fuerte. Te declaro más que vencedor, te declaro victorioso por encima de las circunstancias y declaro que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en tu vida, en la vida de tu familia, y que haya sobre todo, en medio de las circunstancias, controlando tu mundo interior para que tú puedas en esta situación. Por lo demás, recuerda, es creer, confiar y esperar, sin dejar de actuar en lo que crees, en lo que confías y en lo que esperas. Y recuerda algo más para ti, Venezuela. Hay profeta en Venezuela. Hay profeta en Venezuela. Hay un cuerpo profético que Dios ha designado, que Dios ha escogido. Es un remanente escogido por gracia que estará en oración constante, en intercesión profética, para que esta situación llegue a su plenitud
y tú y yo pasemos a la otra orilla, como lo dijo el Señor. Te declaro muy bendecido, un fuerte y gran abrazo. Gracias a todos los que se conectaron. No les puedo saludar desde este momento, pero lo haré a través de los mensajes. Y un fuerte abrazo para todos. Sean todos muy bendecidos. Gracias por haber estado allí. Saludos.